Hola, buenos días chicos. Bueno, a raíz de los hechos de público conocimiento, vamos a estar un poco limitados a la hora de dar clases. La idea de esta clase es acompañarlos en 2 o 3 videos, veremos cómo sale, en la lectura del material y apoyarlos a partir de ejemplos prácticos y de comentarios que yo pueda hacer. Les sugiero que lo vayan siguiendo, ya sea con el material a la vista o bien oyéndolo las veces que ustedes crean conveniente y tomando apuntes. Yo voy a ir recorriendo en la pantalla el material tal cual lo tienen ustedes y bueno, vamos a ir tratando tema por tema y les voy a ir haciendo los agregados que yo crea conveniente. Bueno, el primer tema de esta clase está pensado para empezar a conocer las características de lo que son los bancos y las entidades financieras en general. Es decir, qué función cumplen dentro de la sociedad y cuáles son los objetivos principales de su existencia, ¿no? Un banco, como ya lo charlamos en la primera clase, lo definimos como una entidad financiera que se dedica básicamente a la administración del dinero. Yo les decía y lo charlábamos respecto a que su tarea principal es la intermediación, es decir, la razón de ser de cualquier entidad financiera, no solo de los bancos, es intermediar. ¿Entre qué? Entre la oferta y demanda de dinero o de valores en general, no solo dinero, entre personas o empresas que tienen una disponibilidad y otros agentes o personas que necesitan de esta disponibilidad, ¿no? Bien, bueno, ahí les aclara o les agrega que estas entidades ofrecen servicios como depósito de valores y préstamos de capitales. Dentro de esta definición de banco, también lo charlábamos, quedan excluidas algunas instituciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que nosotros sabemos que es una institución de crédito a nivel internacional, que tiene la función de auxiliar, entre comillas, a los países que requieran, por algún tipo de necesidad financiera temporaria, de algún préstamo, ¿no? Con una tasa de interés normalmente menor a la que ofrece el mercado internacional de crédito, pero con una serie de condicionantes, ¿no? Cuando uno le debe dinero a alguien, ese acreedor puede o no condicionar la política, digamos, interna del deudor. En este caso el Fondo Monetario sí, nosotros lo sabemos muy bien a eso. Argentina es uno de los principales deudores en este momento del Fondo Monetario y estamos ya bastante habituados a escuchar esa sigla y estar expuesto, por supuesto, a sus condicionantes de política económica. Otras instituciones son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos ya no tienen los condicionantes del FMI, no tienen la influencia dentro de la política interna de los países, pero son organismos internacionales de crédito, ¿no? Estos dos últimos, el Banco Mundial y el BID, más bien apuntan a financiar obras o proyectos de infraestructura dentro de los países, ¿no? Un país quiere construir, por ejemplo, una ruta, un puente, alguna obra. Por ejemplo, acá en la ciudad, esta obra de la nueva planta potabilizadora. Bueno, para ese tipo de obras muchas veces estos organismos prestan dinero, que debe usarse exclusivamente para ese objetivo. Otras entidades que quedan excluidas de la definición de banco son aquellas entidades que actúan en el mercado de crédito en base a su propio capital. Es decir, que no tienen la particularidad de intermediar con dinero de otro. Un banco básicamente usa capital prestado para luego prestar. Pero hay entidades, instituciones financieras, empresas financieras, conocemos muchas nosotros, que pueden tener la forma de cooperativa, de mutual, de sociedad anónima, que se dedican al préstamo de dinero, pero en general con capital propio.
Nosotros conocemos muchas en nuestra región de este tipo de entidades. Tampoco entra en la definición de bancos aquellas empresas que se dedican a las transferencias de dinero. Por ejemplo, Western Union, ¿no? Que es una empresa donde uno puede transferirle dinero a una persona que está en otro lugar del mundo. Esto no es un banco técnicamente, es un servicio financiero, pero no está bajo ni las regulaciones del organismo supremo nuestro, que sería el Banco Central, ni tienen la característica de ser un banco típicamente, por más que tengan funciones por ahí similares a las de un banco. Bueno, características de los bancos y sus funciones. Características, algunas de las que podemos mencionar, es que los bancos recurren a lo que llamamos el ahorro público, es decir, toman dinero de los particulares, de las empresas, del sector privado, ¿no? Para luego ejecutar sus funciones. ¿Qué es el ahorro público? El ahorro, por definición en economía, es todo aquello que resta o lo que queda después del consumo, ¿no? Una ecuación básica de economía es: mi ingreso va a ser igual a lo que consumo más lo que ahorro, ¿no? Ese ahorro se puede transformar en inversión. ¿Cuándo se transforma en inversión? Cuando me genera algún tipo de rendimiento, ¿no? Que puede estar por debajo o por encima de la inflación, obviamente que es otro tema, pero en definitiva es una parte de mis ingresos que yo no consumo. Bueno, otra característica es que requieren la autorización de un organismo de contralor para funcionar, es decir, no pueden funcionar libremente. En Argentina, lo charlábamos en la primera clase, el organismo supremo por excelencia es el Banco Central de la República Argentina, pero hay otros. El propio gobierno nacional con sus distintas instituciones, por ejemplo la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, y un montón de organismos intermedios también que van a regular la actividad. Bueno, tienen un régimen de regulaciones específicas, por supuesto. Estas son instrucciones, leyes, normas, comunicaciones del Banco Central básicamente, que regulan su existencia, que regulan, por ejemplo, ahí ustedes tienen, yo les incorporé dos cuestiones: el efectivo mínimo y los capitales mínimos. ¿Qué es esto? Y hace unos días hubo una novedad al respecto. Los bancos deben conservar dentro de su patrimonio un porcentaje mínimo de dinero, es decir, de todo lo que tienen depositado, el Banco Central les manda para que ellos, por lo menos, una proporción de esos depósitos estén como en garantía, ¿no? Se supone que los bancos no tienen todo el dinero, si al mismo tiempo todos los ahorristas van a buscarlo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, el Banco Central les determina a los bancos qué porcentaje de ese total tienen que tener obligatoriamente. Esto es lo que se denomina encaje bancario. Agréguenlo ahí ustedes. El encaje bancario es este porcentaje entonces de los depósitos totales que los bancos obligatoriamente tienen que tener en garantía, en custodia. Bueno, otra característica es que tienen operaciones prohibidas o limitadas. Ya vamos a ver qué no puede hacer un banco o cuáles son las incompatibilidades que le impiden ejecutar determinadas funciones.